Y vamos a charlar ahora unos minutos y le agradecemos muchísimo que nos acompañe con Inés Halm, que es una amiga de la casa, no hace falta presentación, ha conducido el programa, es una experta básicamente en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la previsión social, ¿no? Esto es muy importante, condujo hasta hace poco, estamos en contacto. Así que le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy. Buen día, Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Guillermo? Buen día a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias, Inés, igualmente para vos. Inés, bueno, ¿cómo estás viendo estos anuncios que ha habido sobre todo para los jubilados? Los jubilados están absolutamente postergados, ha quedado demostrado que evidentemente la fórmula de actualización que se venía aplicando y que se cambió con respecto a la de la gestión anterior, y pareciera que gestión tras gestión siempre las fórmulas de actualización a los jubilados se les cambia, pero esta, evidentemente, la que se utiliza ahora, bueno, los deja muy relegados con respecto a los valores inflacionarios tan altos que hay, ¿no? Entonces se los reemplaza por bonos, pero son bonos de un mes. Entonces, hasta que llegue el siguiente aumento, ¿cómo hacen los jubilados? Y me refiero básicamente a los de la mínima, ¿no? Que cobran una cifra que realmente es bajísima, ¿no? Bueno, primero yo voy a hablarle a todos los jubilados. Sí. No solamente lo de la mínima, sino lo de los medios y lo de las máximas. Claro. Esta fórmula nosotros ya lo habíamos dicho que no iba a darle la calidad de vida y el ingreso que deberían haber tenido desde un principio. O sea, eso ya lo habíamos dicho. O sea, que esta no le iba a ganar a la inflación como el famoso relato del gobierno. Aparte, una misma diputada del propio gobierno expresó que esta movilidad no servía porque era un ajuste. O sea, se sinceró directamente ante la sociedad. O sea, ya nosotros lo veníamos diciendo antes. Bueno, ella lo terminó de sincerar, que fue una de las que lo votó a favor y que defendió esa fórmula. Ahora bien, obviamente que no hay posibilidad, porque vos no podés tener en una fórmula en movilidad, no podés no manejarte con inflación. Sí o sí te tenés que manejar con inflación. A ver, vos podrías haber hecho un mix, que nosotros lo habíamos hablado en su momento, tipo cláusula gatillo, pero que tuviera variabilidad, obviamente, de salarios y de inflación, más allá de la recaudación, porque no sabemos, a ver, el tema de la recaudación, se toma la recaudación del INDEC, que toma la recaudación que tiene que ver con trabajos formales e informales, o el RIPTE, que tiene que ver únicamente con los trabajadores bajo relación, bajo formalidad, ¿no es verdad? Bueno, las variables de acuerdo a cuál es muy alta. A ver, estamos en pleno descenso del empleo, cada vez tenemos más desempleo. Hay cada vez más trabajadores informales en el cual no tenemos un parámetro, porque un trabajador informal, ¿cuánto puede llegar a ganar en una changa que hace por mes? 25, 30 mil pesos por mes. Entonces, eso no es un parámetro el salario con el nuevo aumento que se fijó ayer del 13%, ahora se pasó mínimo a vital y móvil llega a los 32 mil pesos, sí. Exactamente. ¿Sabes cuánto? Mira, vos sabés que ahí sí hay una ley que engancha desde la época de Macri, que no es la misma que en su momento se quiso sacar en la época de Cristina, y que Cristina lo vetó. En ese momento se pedía el 82% del haber en actividad, en ese momento. Y en esa famosa ley ómnibus que había sacado con la nueva movilidad Macri, la PUAN, las pensiones universales a la vejez y todo eso, ahí se incorpora un 82% del salario mínimo vital y móvil, que los únicos que iban a cobrar ese 82%
de salario mínimo vital y móvil eran los que habían trabajado efectivamente sus 30 años de aporte. ¿Tá? No incorporaba moratoria, las moratorias por ama de casa, ningún tipo de moratoria. Sí. O sea, que son pocos, no son una barbaridad. La mayoría ha tenido que incorporar moratorias a lo largo de su actividad para poderse jubilar. Entonces, a esa población de gente, bueno, le va a representar ahora, al margen del aumento que corresponde ahora en diciembre, que creo que van a ser 12,4, 12,5%, le van a corresponder 318 pesos más. Claro, o sea estamos hablando de cifras que son absolutamente disparatadas. 300 pesos. Sí, ¿dos alfajores o un alfajor y medio? Dos alfajores. De esos de la marca que antes era de Mar del Plata. Claro, son dos alfajores. Claro. O sea que la mínima se va a ir a 26.000, o sea, van a haber dos, ¿no? La 25.922, que es los que son todos con moratoria, y los que tienen los 30 años. Aparte, mirá el incordio que hicieron. En vez de simplificar la situación, la complican. El 26.240 se van estos trabajadores de la mínima que han aportado efectivamente sus 30 años de aporte. Ajá. Y aparte se le va a dar un bono, que no sabemos si van a ser 6.000, 8.000, en 1, en 2 meses. Bueno, obviamente queda aclaras que esto es netamente electoralista, sin pensar en un futuro sostenido que tiene que ver con la población de jubilados y pensionados. Para todos, no únicamente para las mínimas, para todos, porque inclusive esto se le dan hasta los que cobran hasta 2 mínimas, estos bonos. Claro, en muchos casos, 2 mínimas, vos te referís, por ejemplo, a una persona que tenga una jubilación y una pensión, por ejemplo. Exactamente, hay gente que tienen una mínima de pensión y una mínima de jubilación y cobran, o que su haber jubilatorio llegue a hacer 2 mínimas, o sea, que lleguen a ser 50.000 pesos, más o menos 53.000 pesos, una cosa así. Claro. A esa persona se le va a dar un bono. Hay mucha gente que está en esa franja de 52, 53.000 pesos, pero un bono no es nada, porque hoy lo tienen y mañana no lo tienen. Claro, por eso te digo, es evidente que se está gastando plata no remunerativa por una fórmula que ellos mismos se dan cuenta que no alcanzó. Porque si no, no se daría el bono. Claro. Bueno, el presidente Fernández lo ha dicho, hemos compensado algunos valores que no alcanzaron a través de los bonos. Pero bueno, ese bono por lo general creo que en una oportunidad se dio en dos meses consecutivos. Así es. Pero por lo general es un mes. Ahora, ese mes se supone que en valores muy chicos cansa para, por supuesto, en una persona que cobra 25.000 pesos, que le den 5.000 o 8.000 pesos más, es muchísimo. Pero hay que ver cuál es el poder adquisitivo que le representa o el aumento en su poder adquisitivo que le aumentan esos 8.000 pesos. Es prácticamente nada, ¿no? Mirá, imaginando un jubilado que no tiene ningún tipo de ingreso extra o ningún tipo de familiar que le aporta todos los meses algo más, ¿no? Mira, las políticas públicas en lo referente a la seguridad social cada día va de mal en peor. Por dos razones. Primero porque se mezcla con la economía, que si bien tiene algo que ver, la concepción de la seguridad social y sobre todo el subsistema de jubilaciones y pensiones se tendría que manejar desde otros parámetros, con otros recursos, o sea, con los recursos de aportes, contribuciones, con algún, obviamente, aditamento de algún impuesto, pero manejarlo de otra manera, tener una concepción totalmente diferente que sea variable de ajuste de los jubilados. Basta de que los jubilados sean variable de ajuste. Saco de acá para dar al otro lado. Hoy por hoy, toda esa plata que los jubilados no están cobrando se está yendo a planes sociales.
Y el concepto de la solidaridad, claro, que todo el mundo dice, pero la seguridad social es solidaria. No, no, no. La seguridad social, el concepto de solidaridad, va desde el aporte cuando uno está en actividad, que es un aporte intergeneracional. ¿Qué viene a decir esto? Yo tengo 20 años y hoy estoy trabajando y junto, ¿no es verdad?, en una caja, un aporte para que cuando yo cumpla 60, 65 años me jubile. Mientras tanto, soy solidario con el resto de la población que hoy se está jubilando para que esa plata la utilicen para que hoy jubilen a esa otra persona. ¿Se entiende cuál es la solidaridad del sistema previsional? ¿Es ahora, eso? allí, Inés, un paréntesis para que la gente comprenda un poco, ¿no? En esta ecuación que, tal como vos decís, y es absolutamente correcta la definición, pero no se produce un desfasaje allí porque en realidad el empleo blanco, el empleo de aquellas personas que aportan al sistema es muy bajo, porque en realidad la informalidad en la Argentina supera ampliamente la mitad de la población. Mira, en este momento casi 7 millones de personas en la República Argentina sostienen todo el sistema previsional, que son 6 millones de jubilados, más otros 4, 5, 6 millones de personas que cobran planes sociales. Claro. Y se sostiene únicamente con estas 6 millones, casi 7 millones de personas que trabajan bajo relación de dependencia, más el aporte de autónomos y monotributistas, pero que eso es prácticamente nada. Así que esa es la tabla. Es un activo, 1,3 activos por un pasivo, donde la relación tendría que ser 3, 4, 5 como óptima de activos por un pasivo. O sea, hay que hacer un cambio fundamental, pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que no hay un político en este momento en la República Argentina que sepa de seguridad social, que esté en funciones, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. Estoy viendo cada cosa que sacan, que realmente digo, por favor, lea lo que es la seguridad social. Lo que pasa es que la seguridad social, cuando uno dice, bueno, un abogado tiene que saber de seguridad social. No, un abogado muchas veces no sabe de seguridad social. ¿Por qué? Porque no lo ve como una materia específica, lo ve dentro de la materia laboral. Y entonces sí, la ve seguridad social como la lectura de la 24.241, que es la ley madre, punto, y ya está. Hay muchas cosas, hay que tener una especialidad de muchos años para entender un poco lo que es la seguridad social. Y cada vez hay menos gente que entiende seguridad social. Hay algunos que le encantan, obviamente, que los abogados que hacen previsional, que vos los ves en las teles, que hablan y qué sé yo, pero no salen del libretito. Pero las políticas públicas, o sea, cómo hay que cambiar el sistema, son muy pocas las personas. Y lamentablemente, hoy, con los legisladores que tenemos, no hay ninguno que sepa y que entienda de seguridad social. Es muy difícil. Y aparte es muy difícil llegar a hablar con ellos, de cualquier color político te estoy hablando, ¿eh? ¿Por qué es muy difícil? Y porque son diputados nacionales, entonces se creen que como son diputados nacionales saben una barbaridad y no quieren escuchar a los poquitos que sabemos. Ahora, mira, esto no es así, esto es así. Yo he visto cada proyecto en estos días que realmente me ha asustado de mi propio partido. Pero bueno, es así. Ahora, ¿a qué atribuís, Inés, esta sensación que hay generalizada, que ya no es una sensación, digo, es una cosa muy concreta? Los jubilados en la República Argentina, salvo aquellos jubilados que por supuesto tienen jubilaciones que son exorbitantes por las tareas que han desarrollado, etcétera, pero la gran mayoría, una mayoría inmensa de jubilados, la verdad es que el momento de la vida en que uno debería tener o comenzar a tener una cierta tranquilidad, tampoco te digo que vivas como se vive en Suiza, pero pareciera como que en la Argentina a eso no se puede llegar nunca, gobierno tras gobierno,
no incluyo ningún gobierno en particular, porque todos pareciera por momentos que intentan. En las elecciones sí, durante los periodos eleccionarios aparecen las propuestas y los jubilados van a tener tanto y el aumento va a ser de tanto y la fórmula tal, pero después en definitiva con nuevas fórmulas o viejas fórmulas las jubilaciones mínimas son, pero no bajas, absolutamente impresentables, te diría, porque la gente no puede... Hay que tener primero una decisión política con conocimiento importante. Saber y juntarse, tener la humildad de hacer un gran consenso, ¿viste? Una gran Moncloa, como decimos, que creo que en este país es necesario. Pero bueno, a veces las soberbias de los distintos políticos no hacen ver que uno a veces necesita sí o sí sentarse con el otro e intercambiar para no pensar en uno, sino para pensar en el país, en la población. Las instituciones de los distintos partidos políticos están muy quebrantadas con respecto a las coaliciones. Vos fijate que en cada coalición cada uno piensa diferente y no hay un eje en común. Si uno me dice, bueno, qué sé yo, nos vamos a sentar. Vos sabés que yo soy radical, obviamente estoy muy lejos de ser menemista, ni peronista, ni nada, pero yo recuerdo que cuando se cambió la 24.241, se creó la nueva ley, más allá de lo bueno o lo malo que haya sido, pero fue una ley que cambió en ese momento, se sentaron todos los actores que tenían que ver con la seguridad social. Se sentó la oposición en ese momento, se sentó el oficialismo, se sentaron los sindicatos, se sentaron los empresarios, y se trabajó un año entero con esa ley. Porque yo estuve sentada en esa mesa desde el gabinete del Ministerio de Trabajo. Entonces, se dialogó, se trabajó, se consensó, hubo grandísimas discusiones desde ya, pero se llegó a un acuerdo. Por supuesto que después hubo que seguir cambiando la ley porque estábamos totalmente en desacuerdo, o sea, la mayoría de la oposición con respecto a la incorporación de las AFJP. Pero era el gobierno de mayoría, era el gobierno que había decidido el pueblo, pero dentro de todo hubo discusiones importantes y se llegaron meramente a un consenso. Hoy no se puede hablar con nadie se sienta con nadie a hablar. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar y vamos a poner en la puesta en marcha un sistema jubilatorio sostenido en el tiempo, una reforma tributaria donde porque para mí, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional tienen que venir las tres enganchaditas juntas? Claro, porque son eslabones de una cadena que se va haciendo y eso permitiría que la cosa de alguna manera mejore, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar la posibilidad de que las pymes tengan productividad, puedan incorporar casi el 50% del trabajador informal. No basta con estos planes de potenciar trabajo, no, hay que hacer algo más profundo. Esto es paliativo, todas estas medidas son paliativas, no pueden quedar eternas. O sea, hay que hacer un trabajo. Y vos sabés que ese trabajo, en realidad, más allá de las políticas públicas que uno hace desde la nación, yo creo que tendría que pensar en la parte territorial y cada uno en su distrito empezar a trabajar con estas políticas públicas. Que no se hace, cada uno está sentadito. Vos fíjate lo que pasó con la pandemia. Decreto 454, no se puede salir con esto, se puede juntar 10 personas, entonces bajamos, ¿viste? La ley nacional lo dice, la provincial, bueno, está bien. Pero después, cada territorio, no hay unidad cada de criterio, distrito, este tipo de cosas claro, tienen diferentes realidades. Claro. Nosotros acá tenemos un parque industrial impresionante. ¿Cómo puede ser que no haya aplicado una buena política pública de empleo acá, el intendente,
teniendo encima a la chica que yo ni la conozco, ni sé ni quién es, debe ser una muy buena chica, pero de previsión social no debe entender nada, una vecina de acá puesta en la UDAI de Pilar. A ver, ahí tiene que poner una persona, porque la responsabilidad de ella de firmar la aprobación o denegatoria de cualquier prestación, tipo una jubilación, una pensión, depende de ella. Y por lo general tiene que tener idoneidad y conocimiento de lo que firma. Bueno, acá tienen que haber criterios con distintas realidades. Nosotros podríamos haber generado montones de cosas con este hermoso parque industrial que tenemos para darle trabajo a la gente. Yo no veo nada, no veo políticas públicas. Entonces, ¿cómo salimos de la informalidad? ¿Cómo incorporamos a esa gente a la formalidad? A que tenga su trabajo digno. La gente no quiere más planes, la gente quiere trabajar. Es cierto, porque además, más allá del esfuerzo enorme que significa para los estados esta cantidad de planes y de algo así como subsidios que se dan, pero es que tampoco alcanzan, porque llega un momento que se hace un círculo no virtuoso, digamos, y esto genera más inflación, porque hay que emitir más, y en definitiva el bono o el pequeño aumento que te dan, te dura y se lo consume la inflación en muy poco tiempo, ¿no? Claro, esas promociones industriales que se tendrían que dar con ciertos beneficios, con ciertos trabajos bien hechos y seriamente hechos, ¿no es verdad? Para las pymes. Las pymes hoy manejan, casi son el 66% de nuestra economía. Casi 4.300.000 personas son trabajadores de pymes. Claro. ¿Me entendés? No son las grandes corporaciones que todo el mundo, viste, esos medios, estas corporaciones hegemónicas. No, son las pymes. Nosotros tenemos que inyectar trabajo en las pymes. Y ahí es donde tenemos que incorporar a la gente que está bajo la informalidad. Hay montones de políticas públicas que se pueden hacer, pero eso sí, tenés que primero saber, conocer y tener la decisión política. Y aparte están en el gobierno. Lo que pasa es que acá en el gobierno siempre son los mismos, ¿viste? Los que llegan, los que están dentro del poder de ese círculo vicioso y que de ahí no salen, que lo único que me interesa es tener poder y estar acá adentro. Hacer no hago nada, pero en el poder estoy. Inés, la última que te hago porque estoy justito de tiempo, pero finalmente ya se sabe o tenés vos algún tipo de información de el bono. Me refiero siempre a quienes menos reciben de jubilación, porque son los que están más necesitados en este momento, ¿no? ¿Se sabe la cifra, si va a ser en una vez o si van a ser 2 meses consecutivos, como para llegar a diciembre? Porque un mes de tiempo en una jubilación, para una familia, para un jubilado, es un siglo en su vida. Entonces, sí. No, mira, yo creo que lo iban a anunciar en estos días. Lo que pasa es que, bueno, como hubo ciertos idas y vueltas y cambios de gabinete, bueno, estos anuncios quedarán seguramente para ahora. Yo creo que un bono van a dar, no sé si lo darán en un mes o lo darán en 2 meses. Estamos en septiembre. Yo creo que, no sé si este mes van a dar, porque como justamente este mes ya hay un aumento de este mes se aplica el porcentaje que se utiliza ahora. Claro, se le va a dar ahora, en septiembre empiezan a cobrar un 12, y pico % más o menos de aumento. Así que el bono supongo que lo anunciarán para dar para octubre y para noviembre, porque como vos fijate que los bonos siempre o casi siempre lo dan en los meses que no hay aumento. Claro. O sea, cuando se aplica el aumento, ese mes no hay bono. Entonces supongo que anunciarán un bono para octubre y noviembre, y ya después en diciembre viene de vuelta otro aumento de movilidad. ¿Por qué es trimestral el aumento por fórmula? Inés, te tengo que dejar en este momento porque ya son las 11 y tengo que irme a la pausa, pero me quedaron pendientes 2 temas que quería hablar con vos y que lo vamos a dejar, si tenés tiempo, para la semana que viene. ¿Sí? Una es una iniciativa o alguna presentación que ha hecho el senador Lustó por una parte, y por otra parte, ¿qué pasa en Pilar? No vamos a tener ningún representante en el Consejo Deliberante
o por lo menos para estas próximas elecciones. Ese es otro tema que lo quisiera charlar un ratito con vos. Cuando quieras. La semana que viene sería fantástico. Cuando quieras. Llamame la semana que viene para que no pierda estado de noticia, pero sí, no dale. Ok, no hay problema. Bueno, te mando un beso grande, Inés. Te mando un beso enorme. Chau, besito. Chau.